siento de estar con tanta gente tan linda que estudia, que aplica la palabra, que se ocupa de trabajar y de servir, un privilegio. Mi tema es pluralidad y unidad en Cristo. Reitero, pluralidad y unidad en Cristo. La carta a los Efesios plantea un tema de gran actualidad. En su capítulo 4 refiere al propósito de conformar una comunidad eclesial que logre integrar una rica pluralidad de personas que vivan una sólida unidad entre ellas. Pluralidad la mayor posible, pero unidad la más firme posible en simultaneidad. Dos cosas muy difíciles de lograr. La pluralidad a la cual el texto alude es tan rica que para referirse a ella utiliza enfáticamente la palabra todos. Mayor pluralidad que todos es imposible, dice la carta. El énfasis es que Dios es Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, y acota luego hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dentro de la comunidad, la mayor pluralidad posible, abierta totalmente a esa totalidad. A la vez, dice Pablo, la unidad a la cual me refiero o habla, alude a una unidad tan firme que él la denomina la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No hay mayor unidad, más seria unidad, más vinculante unidad que la que el Espíritu Santo pueda lograr. Esa unidad, según San Pablo, es tan profunda que es la unidad de un Señor, un Dios, y es la unidad del cuerpo de Cristo. Está claro entonces en la enseñanza de Pablo que para que el mandato de ser ricos en pluralidad y fuertes en unidad, en simultaneidad, para que esto, digo, sea posible, se requiere la intervención poderosa de Dios y también la madura e intencional participación de la comunidad misma. Espero que el tema haya sido bien planteado. Quiero referirme entonces a una comunidad que es abierta, que es plural y la más rica pluralidad, pero que al mismo tiempo busca la unidad más vinculante posible en simultaneidad. San Pablo enseña tres cosas imprescindibles para que la comunidad logre ser un cuerpo rico en pluralidad y fuerte en unidad en simultaneidad. Estas tres cosas serán un correctivo a los procesos comunitarios que confundan la dinámica pluralidad-unidad y a la vez son tres herramientas claves para que el proceso resulte posible, resulte genuino y resulte perdurable. Los procesos deficientes que pueden ocurrir suelen tener que ver con énfasis unilaterales de la dinámica pluralidad-unidad. Cuando se enfatiza uno solo de estos polos y no la dinámica entre ellos, es donde aparece la deficiencia. Por ejemplo, se puede enfatizar la unidad pretendiendo reducir la pluralidad de los integrantes de la comunidad. Somos poquitos, pero somos uno. Entonces se enfatiza la unidad, pero reduciendo esa variedad. O se puede enfatizar la pluralidad en la integración de la comunidad, pero minimizando la fortaleza de la unidad o de la calidad del vínculo. Somos muchos, eso es lo bueno. Estamos todos, eso es lo bueno. Pero la unidad brilla por su ausencia. Cabe aclarar entonces que la unidad descrita por Pablo no es la unidad de la uniformidad de sus integrantes. No, es la unidad de la pluralidad,
La uniformidad, somos todos iguales, somos todos idénticos, somos todos lo mismo, no es necesariamente unidad, es uniformidad. No habla de eso San Pablo. Cabe aclarar además que la pluralidad a la cual alude no es un conjunto de egoísmos que pugnan por espacios de poder. Aquí estoy yo integrado y me integraron a mí, este es mi espacio, deben incluirme. Y con el tiempo vos te das cuenta que está pugnando por o bien un espacio de poder o bien por una autoafirmación, pero sin interés por los demás. Lo importante es que yo estoy, lo importante es que a mí me integraron, lo importante es que me integren, no importa demasiado cómo interacciono con los demás o cuánto me vinculo. Estas deformaciones están hoy presentes en todos los círculos y causan mucho daño y muestran una incomprensión del propósito de Efesios 4. Pablo sabe que para lograr de forma genuina, natural, perdurable, una adecuada dinámica entre la riqueza de la pluralidad y la firmeza de la unidad en la comunidad, se necesitan tres cosas fundamentales, mínimamente. Se necesita que la comunidad sea una escuela de vida que colabore en el proceso de transformar y entrenar a las personas. Pluralidad y unidad no conviven con solo promesas, con solo, las ganas de que ocurra. Hay que trabajar eso. Y hay que trabajarla mucho en un proceso de transformación y de entrenamiento, además, de las personas. Es teoría, pero es práctica también. Es cambio, es modificación. En segundo lugar, se necesita que la comunidad como un cuerpo y cada integrante personalmente formen un verdadero carácter cristiano. Carácter es lo que se incorpora ya a la manera de ser. No es que se pida que en algún momento puntual, en algún espacio de la historia, en algún congreso, en alguna declaración, en alguna circunstancias, la comunidad se une y se incorpore en algún evento a otras pluralidades. No. La verdadera unidad, la verdadera pluralidad debe estar incorporada a la forma de ser de la Iglesia y de las personas, formar parte del carácter cristiano. Y tres, se necesita que la comunidad sea transformada, guiada y dotada por el Dios triuno, que de por sí es una clarísima demostración de uno y tres. Revisemos las tres cosas con más detalle. Cuando Pablo alude a la comunidad que vive un continuo proceso transformador, utiliza un verbo que indica una profunda adaptación de cada una de las partes de la comunidad para vivir el propósito perseguido. Cuando hablamos de transformación en serio. La persona adapta su mente, adapta su mundo emocional, adapta su mundo físico inclusive, adapta su manera de relacionarse, adapta su visión del mundo por esa transformación que está provocando el Señor a esta nueva manera de vivir. Es una transformación cristiana profunda. Ese proceso transformador de entrenamiento y de adaptación incluye, y es notable la lista de verbos, de acciones que sugiere San Pablo ahí, por ejemplo, trabajar como servidores, plantea el tema de la diaconía. Hoy usamos la palabra ministrar, pero en realidad la palabra bíblica original es diaconizar, ser verdaderos servidores de los demás. Emplear actitudes, sugiere además San Pablo, y actividades edificadoras. Miren qué verbo plantea. Buscar la unidad de la fe, hay que buscarla, es consciente, es inteligente, se la persigue, se la trabaja. Conocer de primera mano y de forma interpersonal al Hijo de Dios. Superar, estoy literalmente citando los textos bíblicos con otra nomenclatura, pero superando las resistencias que surgen de las actitudes infantiles. Habla allí de actuar como niños. A veces, aún en la misma comunidad eclesial, actuamos caprichosamente, queriendo solamente lo que me gusta a mí, lo que me parece a mí, lo que yo propongo desde lo mío. Ese aspecto infantil, recién escuchábamos aspectos tan positivos, ¿no es cierto?, de la infancia. Seguir la verdad que produce el amor agape, fíjense qué notable lo que sugiere San Pablo aquí, la verdad es la realidad realmente, no es una ingenuidad, no es un propósito
a ver, muy lindo, muy bueno, pero que en la realidad no se logra, y que surge fruto del verdadero agape que Dios produce. No es solamente un amor superficial, sino que es un amor de dación, un amor de entrega, aunque haya escasos o ningún mérito en el amado. Pero también sugiere que esa transformación debe aprender o conduce a aprender a crecer en la dependencia de Cristo, que es la cabeza del cuerpo y que provee conducción y alimentación. Y por último, sugiere que ese proceso de aprendizaje y de entrenamiento lleva o conduce, por lo menos debe buscar, el armonizar y articular con los demás por medio de la ayuda mutua y la edificación amorosa, que es una buena forma de lograr crecer en las actividades propias. La mejor manera de crecer en la personalidad individual de cada uno es en la relación mutua con los demás, es en este yo-tú del proceso. Si no se crece poco, un nada. Como queda claro, entonces se requiere un profundo proceso transformador. Esa era la primera cosa, ese proceso de transformación que la Iglesia debe buscar para lograr la pluralidad en la unidad. Eso se entrena, la Iglesia se prepara. La idea de prepararse y de entrenarse está siendo escasa en las iglesias. Hay no solamente, a ver, carencia de calidad, sino escaso tiempo también para que esto suceda. Hay muy poco tiempo de este entrenamiento consciente, dirigido y organizado por las iglesias en general. Cuando Pablo refiere en segundo lugar a la formación de un carácter maduro, alude al carácter cristiano que refleja el modo de ser que es propio de Dios y que se mide según la verdad de Dios. Los creyentes de la Iglesia, esa pluralidad, esa diversidad que está allí, van aprendiendo más que a mirarse ellos mismos y a sugerir lo suyo como medida patrón, un poco ese self tan propio de hoy, aprenden más a mirar desde Dios. El carácter cristiano, por otro lado, que refleja la humildad, la mansedumbre y la paciencia de Dios, virtudes excelentes, escasamente propagandeadas hoy en el discurso regular y habitual. Reitero lo que sugiere San Pablo: humildad, mansedumbre y paciencia como virtudes exquisitas que derivan de ese encuentro con Dios. El carácter cristiano que hace posible vivir en amor, la realidad de sostenerse y levantarse unos a otros. Recuerden lo central del amor en el pensamiento de Cristo. Ese es el tema identitario. Ámense los unos a los otros e inclusive amen al enemigo. El carácter cristiano que permite avanzar diligentemente hacia la unidad. La unidad es un tema no solamente declarado, sino que es un tema para la Iglesia practicado y que forma parte del ser. No es que buscamos la unidad con alguien puntualmente, en un momento, sino que todo lo que hacemos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, es hecho, por eso el carácter, con mentalidad unitiva, ya transformada, de manera que cuando se trabaje por la unidad, el yugo que seguimos, sigo las palabras de Cristo literales, no es pesada carga, sino que es un yugo ligero, es decir, es un compartir el trabajo de Cristo, porque Cristo ha modificado ya las pautas interiores nuestras. Esa búsqueda de la unidad en pluralidad o esa pluralidad en unidad no es una cosa artificial, resulta natural fruto de la formación de ese carácter. El carácter cristiano, que es pacificador. Fíjense qué palabra extraordinaria, qué acción tan necesaria y útil nos está costando en las iglesias, nos está costando en nuestros países pacificar, vincular, unir, aún en los que decimos amarnos. Y aquí sugiere entrenarnos para que eso sea lo común. El carácter cristiano que muestra que la vida se experimenta además en plenitud cuando se vive con el sentido vocacional que Dios le da. La vida se vive con un sentido de vocación.
no es solamente la vocación a ser un religioso. Yo soy pastor y un pastor con todo mi corazón desde hace más de 40 años, pero Dios no llama solamente a ser pastores en este sentido, llama a pastorear en todos los aspectos de la vida, llama a que tu vida sea una vocación por la vida en cualquier esfera de la vida. Y en tercer lugar, cuando Pablo refiere a una comunidad bajo la conducción transformadora y guiadora y dotadora del Dios Trino, alude a esa comunidad en donde Dios el Padre gobierna, decíamos, a todos, está sobre todos, es para todos y vive en todos, no excluye, sino que los vincula, Dios el Padre. El Hijo es quien incorpora e integra en su cuerpo, el Hijo, y Él es quien dirige y nutre a la comunidad. Y el Espíritu Santo es el que produce la unidad, porque la unidad le pertenece, la unidad es uno de los canales incluso de comunicación del Espíritu Santo. Claramente la unidad es el espacio mejor para que el Espíritu Santo comunique su propio poder. Así que el Dios Trino trabaja en la comunidad, gobernando, guiando, incorporando, nutriendo, transformando, comunicando acciones preciosas. Esto no implica pasividad por parte de la comunidad. Como quedó dicho, la comunidad debe entrenar sabiamente los pensamientos, las emociones, la voluntad, las actitudes, la forma de relacionarse, y debe entrenar y formar el carácter. Esto hace creíble esta posibilidad de que la pluralidad amplia, generosa, pueda efectivamente pensarse no como conjuntos de egoísmos que pugnan por poder cada uno, que friccionan y que rozan porque me respeten a mí y a mí y a mí, sino que en todo caso todos estén integrados en un verdadero nosotros que no hibridiza la identidad personal, sino que la reconoce y la hace más fértil. Por eso una dinámica mutua. Yo creo que trabajar eclesialmente y personalmente con los paradigmas de Efesios 4, apuntando a buscar una pluralidad rica y una unidad firme en simultaneidad, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Elementos a veces no muy populistas, digamos, en algún sentido, sino que requieren verdadera concentración en este tema. Esto requiere una profunda visión de la misión de la Iglesia y una vigorosa relación con Dios. Esta búsqueda de la riqueza en la pluralidad y la fortaleza de la unidad ofrecerá una visión crítica y profética a la sociedad de la cual forma parte. La sociedad en realidad no está formando para esto, está más bien deformando para lo contrario. Y brindará, me parece a mí, esta visión de pluralidad y unidad a la vez, un servicio y una motivación esperanzadora y afirmadora de la vida. No es pesimista, esta visión es ampliamente esperanzadora. Como Martin Luther King decía, si perdiste la esperanza, perdiste el motor que te mueve. Por eso cierro orando. Nuestro Dios Trino, te agradecemos porque trabajas en nosotros para hacernos capaces de integrar una rica pluralidad en una firme unidad. Sin embargo, Señor, reconocemos que nuestras prioridades no siempre han demostrado nuestra dedicación individual y colectiva para afirmar la pluralidad y buscar la unidad. En muchas oportunidades hacemos lo contrario. Purifícanos, Señor. Nos comprometemos a entrenarnos para estar unidos en la pluralidad y construir nuestro carácter para ser personas que naturalmente piensen y trabajen de ese modo. Tu poderosa intervención es imprescindible, maravilloso Dios. Oramos a ti en el nombre y en la unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios permita a nuestras iglesias trabajar esta unidad y esta pluralidad de simultaneidad, y en nuestros pueblos también. Muchas gracias.